A lo largo de su caminar con el Señor, en algún momento se ha preguntado si es salvo o ha sentido que no lo es. En algún momento de su caminar cristiano ha perdido ese sentimiento o esa convicción de decir, soy realmente salvo. En uno de los salmos más bonitos que encontramos en la Escritura, el Salmo 51, un reflejo de un arrepentimiento genuino, encontramos estas palabras de David cuando dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Vemos a David que es consciente de su salvación. Vemos a David que es consciente de que todavía es un hijo de Dios. Vemos a David que es consciente de que todavía el Señor es su Dios. Pero David ha perdido el gozo, ha perdido la convicción. En ese momento David estaba pagando las consecuencias de todos los actos que había cometido anteriormente, tomado a aquella mujer, mandado a su esposo a primera línea de batalla y todas las consecuencias se le estaban viniendo encima. Entonces, en ese momento de la cúspide de esas consecuencias que está experimentando David, fruto de su pecado y consecuencias que Dios había anunciado que vendrían sobre él, en ese momento David pierde el gozo de su salvación. Y yo creo que muchas personas a lo largo de su vida cristiana pueden llegar a perder ese gozo y esa convicción. No es algo que siempre está igual de firme y vivo, pero no significa que no seamos salvos. Hay motivos diferentes por los cuales podemos llegar a pasar por ese sentimiento. En primer lugar, puede ser que no creamos firmemente las promesas del Señor. Hay personas que parece que leen la Biblia y no asimilan las preciosas verdades que la Biblia contiene. Verdades de perdón, verdades donde el Señor afirma que ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo, que somos salvos, que somos sus hijos y que somos sus ovejas y que sus ovejas están en sus manos y nadie podrá sacarlas de ahí y que habitamos bajo su cuidado y protección. Además, a veces hemos pecado y pensamos en ese momento que ya no somos dignos de perdón y nos invade un terrible sentimiento de culpa. Y se nos olvida que la Biblia también afirma que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos. Entonces la Biblia garantiza el perdón de Dios. La Biblia garantiza que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y muchas veces es nuestra propia mente que nos falta quizá fe o incluso que damos lugar a las mentiras del enemigo de nuestras almas. Una de las cosas que más sabemos es que Satanás es el padre de la mentira. Y la mentira es un gran instrumento del diablo para muchas veces ser un tropiezo en nuestras vidas. Yo creo que a veces los creyentes están siendo bombardeados con pensamientos que no vienen de Dios y acaban creyéndose ciertas mentiras como no mereces perdón. Y es verdad, no lo merecemos. No eres digno de ser perdonado. Es verdad, no somos dignos. Por eso se llama gracia. La palabra de Dios expresa de una manera bonita en una ocasión, porque no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades, porque Cristo fue tratado conforme a nuestras iniquidades, para que nosotros ahora seamos bendecidos en Él, en Cristo nuestro Señor. Puede ser también que no solo sea falta de fe en sus promesas, puede ser que no solo te estés creyendo algunas mentiras de tu propia carne o del enemigo, puede ser que estés batallando con un sentimiento inmenso de culpa, pero yo te animo a ir a la palabra del Señor y ver si la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y confesamos nuestros pecados y los abandonamos, Dios nos perdona. ¿Por qué no lo voy a creer? ¿Acaso la Biblia no es la verdad? ¿Acaso la Biblia no es la palabra de Dios? ¿Acaso Dios me mentiría? Entonces yo tengo que creer la palabra del Señor.
Puede ser que por algo que ha pasado en tu vida, una situación o un pecado, hayas perdido el gozo de la salvación. Y es muy triste porque las alabanzas ya no saben igual, el culto ya no sabe igual, tus oraciones ya no saben igual. Y si no trabajas por mejorar esa situación que estás pasando, la cosa tiende a enfriarse cada vez más. Por eso yo te animo a ir a la palabra de Dios, a leer sus promesas de perdón, sus promesas de gracia, sus promesas de misericordia, y ahí entonces sí, refrescarte nuevamente por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, en comunión con los hermanos, hasta que el Señor te restituya el gozo de tu salvación. Si eres cristiano, eres salvo. Puede ser que no lo estés sintiendo, puede ser que hayas perdido el gozo y la convicción. Incluso un día hablaremos en algún vídeo sobre eso, la seguridad de la salvación, la certeza de decir, soy salvo. Yo sé que soy salvo. Pero también quiero advertirte de una cosa. Puede ser que vayas a la iglesia, que cantes alabanzas, que hagas algunas oraciones, que estés en medio del pueblo de Dios. Pero si tú dices, es que no sé si soy salvo porque practicas el pecado, eso ya es diferente. La Biblia hace una diferenciación muy clara entre pecar y practicar el pecado. El creyente peca, pero siempre es movido por el Espíritu al arrepentimiento y al abandono, a la confesión y a una santificación progresiva por el Espíritu de Dios. Sin embargo, si es que estás viviendo en una práctica pecaminosa, es triste, pero tengo que decirte que la Biblia afirma que el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, es posible que sí, no seas salvo, pero también te digo, Cristo todavía está ahí, salvando pecadores. La puerta de la gracia y la misericordia todavía no se ha cerrado. Como en aquel momento del diluvio, el arca todavía está abierta. La salvación todavía está disponible. Si te arrepientes verdaderamente de tus pecados, los confiesas y los abandonas, hallarás misericordia. Pon tu fe en Jesús, en lo que hizo en la cruz del Calvario, en el pago por nuestros pecados. Arrepiéntete y conviértete. Y entonces sí, serás salvo. Espero que este vídeo puedas llevarlo a más personas. Tristemente, muchos son los que batallan con el no tener el gozo y la seguridad de la salvación y van arruinando su vida espiritual. ¿Por qué? Porque están perdiendo uno de los mayores privilegios que tenemos. No es la oración, es el gozar y disfrutar de la oración. No es el alabar, es el disfrutar en comunión con Dios de esos tiempos de alabanza. Y muchos han perdido el gozo en su vida espiritual por ese pensamiento que les está martirizando diciendo, no eres salvo. Comparte este vídeo con personas que puedan tener esa lucha, que puedan pasar por esos momentos para que examinen su vida y vean cuál de las partes de este vídeo le puede ser más relevante. Les mando un fuerte abrazo desde Barcelona, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, recordándoles que los amamos en el Señor.